Lo que estás a punto de descubrir no es para corazones débiles. Imagina un instrumento tan brutal, tan despiadado, que su simple mención hacía temblar a emperadores, inquisidores y verdugos por igual. El garrote vil romano, a mucho peor de lo que jamás te han contado. Y hoy vas a saber por qué. Así que, si te atreves, quédate hasta el final, porque la historia que te voy a revelar te va a perseguir durante días. Y ya que estás aquí, suscríbete ahora mismo al canal. Cada semana desenterramos los capítulos más oscuros, más insólitos de la historia humana. Prepárate, el viaje acaba de comenzar. Londres, 1892. Una niebla espesa, como una sopa olvidada en el fogón, se desliza por los adoquines mojados. Los carruajes crujen bajo la humedad mientras, en los oscuros salones del Club de los Anticuarios, donde las conversaciones sobre el arte de torturar al prójimo no son precisamente escasas, alguien menciona una reliquia olvidada en el garrote vil romano. Los presentes se ríen, claro. Un simple palo con una cuerda. ¿Qué refinamiento puede haber en eso? Mascullan, copa en mano. Pobres ilusos, no sabían en lo que se metían. Verán, queridos oyentes, el garrotville, ese primitivo dispositivo que algunos llaman rudimentario, era mucho peor de lo que jamás podrían imaginar, porque no era solo un método de ejecución, era un arte macabro de precisión quirúrgica diseñado no para matar rápido, sino para convertir el cuello humano en un desfile de horrores anatómicos. La herramienta era simple: un banco, una argolla de hierro, un tornillo y un ejecutor con nervios de acero, y el alma hecha de piedra. El condenado era sentado con la espalda erguida. Sí, erguida, porque incluso en la hora final, la postura debía ser decorosa. Luego venía la argolla, abrazando la garganta con la ternura de un amante despechado. Y entonces, el tornillo, ese tornillo, una joya de la ingeniería romana, era girado lentamente con la parsimonia de quien sabe que la muerte es inevitable. Pero el sufrimiento, eso se puede saborear. Cada vuelta no rompía el cuello al instante. Por supuesto que no, sino que iba triturando poco a poco los cartílagos, aplastando vértebras, cejando tráqueos. La víctima sentía como el aire se volvía un lujo, como su voz se transformaba en un gruñido gutural, como los ojos se desorbitaban en una grotesca mueca de pánico absoluto. Y aquí es donde la genialidad romana brillaban. Los verdugos más hábiles sabían detener el tornillo justo antes de la fractura letal, prolongando la agonía durante minutos eternos. Imagina la escena: un foro abarrotado, un público ansioso, apostando cuántas vueltas de tornillo resistiría el pobre desgraciado antes de perder el conocimiento, o de que su cabeza colapsara como un jarrón de barro. El garrote vil no era un simple castigo, era un espectáculo, una lección en carne viva de lo que le esperaba a quien osara desafiar al imperio. Y cuando alguien, en la niebla de Londres victoriana, osara reírse de esa antigua baratija, bastaría mostrarles los huesos aplastados de las víctimas, que a veces ni los sepultureros querían tocar, para que la sonrisa se congelara en sus labios. Así que la próxima vez que escuches el nombre garrote vil, no lo subestimes, porque te aseguro, fue mucho peor de lo que imaginas. El garrote vil, a diferencia de otros métodos de ejecución más populares y rápidos, no era cuestión de un solo instante. En la época victoriana, cuando la guillotina francesa o la horca inglesa tenían sus días de gloria, el garrote se reservaba para momentos de máxima solemnidad y sufrimiento prolongado. Y no es que fueran unos sádicos sin remedio. Era cuestión de mensaje. La justicia debía parecer brutal, inquebrantable y sobre todo memorable, porque el miedo, queridos espectadores, es el pegamento más eficaz para mantener a la población en orden. Imaginen a un hombre
esposado y envuelto en su propia culpa, o tal vez en su inocencia, siendo arrastrado con dificultad hasta la plaza pública. Las caras se amontonan, la multitud murmura, y algunos hasta llevan a sus hijos para educarlos en la justicia. No había ni un solo destello de compasión en esos rostros, solo el hambre por presenciar un drama que duraría varios minutos y podría darles pesadillas. El condenado era anclado a ese banco terrible, el cual, curiosamente, tenía un diseño muy ingenioso. Se aseguraban de que la espalda estuviera recta, el cuello perfectamente expuesto y sin posibilidad de escape. Todo un montaje para que la tortura fuera un espectáculo digno de aplausos, susurros horrorizados y alguna que otra lágrima, fingida o no. Lo siguiente era la argolla, o collar de hierro, que más que proteger, era una sentencia anticipada. Pero aquí es donde el sarcasmo de la historia entra en juego. No bastaba con colocar esa argolla y apretar el tornillo de cualquier manera. No. La ejecución requería de un verdugo con una paciencia admirable, casi monástica. El giro del tornillo se hacía despacio, con esa lentitud calculada que hoy llamaríamos tortura psicológica avanzada. Cada vuelta hacía que los tejidos se estrujaran, que el aire fuera menos y menos, que la voz del condenado se convirtiera en un gemido insoportable, casi inhumano, en un mundo donde el tiempo se medía en cuantos giros del tornillo hasta la muerte. La víctima sufría una agonía que rozaba el infinito, y mientras el público contenía el aliento, el verdugo sonreía, casi satisfecho, porque sabía que estaba dictando una sentencia no solo física, sino moral. Por supuesto, la ley romana había dejado claro que el condenado debía morir con dignidad. Ironía, ¿verdad? Porque morir dignamente con un cuello siendo lentamente aplastado por un instrumento de tortura diseñado para convertir huesos en papilla no suena muy digno. Pero en esa época, la dignidad era un concepto muy elástico, adaptable a la cruel lógica del poder. El garrote vil, en manos expertas, podía dejar a la víctima consciente durante minutos, quizá hasta una docena de giros, en un desfile de sonidos guturales, jadeos de aire insuficiente y movimientos convulsivos. Era un espectáculo de horror calculado al milímetro. Y aquí viene el detalle que suele pasar desapercibido. El garrote no solo aplastaba el cuello, los efectos colaterales eran una verdadera sinfonía de dolor. Los vasos sanguíneos se rompían, la presión en el cerebro aumentaba hasta producir migrañas tan intensas que harían llorar a un santo, y la tráquea, esa flexible y vital tubería, se desintegraba como papel mojado. La víctima podía tardar hasta 3 minutos en morir. 3 minutos eternos, con una agonía que ni el mejor actor dramático podría reproducir en escena. Ahora, pongámonos en la piel del público victoriano. Esos gentlemen con monóculo y esas damiselas de corsé apretado, que no perdían oportunidad para un espectáculo que mezclara sangre, justicia y un poquito de entretenimiento macabro. Porque sí, en la Inglaterra victoriana, la línea entre la justicia y el circo era, digamos, bastante borrosa. Mientras el garrote vil se convertía en un tema recurrente de conversación, la prensa amarillista no perdía oportunidad para darle ese toque exclusivo y horripilante a las crónicas. Titulares como Muerte a la Romana, el garrote vil que desafía la misericordia, adornaban las páginas de los diarios, y la gente pagaba una moneda para saber cuánto tardó en morir el desgraciado condenado. Y aquí entra el golpe maestro. El del garrote no solo era una herramienta de muerte, sino un símbolo de la autoridad absoluta, de un sistema judicial que quería que todos supieran que el castigo no sería ni rápido ni fácil. No, señores. Se trataba de que cada minuto de esa agonía fuera un recordatorio grabado a fuego para quien pensara en desafiar la ley. ¿Quieres robar?
asesinar, ser un desalmado, pues prepárate para una ejecución que ni en las peores pesadillas podrías imaginar. Y eso que hablamos de un público acostumbrado a la brutalidad. Imagina la plaza repleta, con las luces tenues de los faroles de gas que apenas logran iluminar las sombras alargadas de los espectadores. El condenado es colocado en posición. El verdugo ajusta la argolla. Empieza a girar el tornillo. El sonido metálico se mezcla con los suspiros ahogados, con los niños que se tapan los ojos, pero no pueden dejar de mirar. Las damas se abanican nerviosamente. Los hombres cuchichean entre ellos, apostando sobre cuántas vueltas podrá aguantar aquel pobre cuerpo antes de que la muerte haga su entrada triunfal. Pero la historia no termina aquí. El garrote, en su diseño y uso, tenía un detalle que raya en lo absurdo y trágico a la vez. A la ejecución debía parecer casi mecánica, fría, científica. Por eso, el verdugo estaba entrenado para ser un maestro de la lentitud y la precisión. No podía apresurarse, no podía cometer errores. Un movimiento brusco y todo el horror se desperdiciaba. Y en esta agonía calculada, el condenado se convertía en un ejemplo viviente del poder estatal. Pero, y aquí viene la ironía del sistema, no siempre todo salía según lo planeado. Algunos condenados tenían una resistencia física y psicológica que dejaba boquiabiertos incluso a los verdugos más curtidos. Hubo casos en los que las víctimas permanecían conscientes durante tanto tiempo que, al final, el verdugo terminaba sudando más que el condenado. Y es que, señores, a veces la tortura se vuelve una batalla de voluntades. Una danza macabra donde la muerte no quiere llegar. En 1886, en las calles grises y llenas de hollín de Londres, se desató uno de los episodios más oscuros y comentados relacionados con el uso del garrote vil romano. No fue un aristócrata ni un ladrón cualquiera, sino un hombre que se había convertido en una especie de leyenda urbana, Arthur Grimsby, conocido en los bajos fondos como el Gavilán. Su historia era digna de un drama victoriano con tintes de tragedia griega, acusado de un asesinato particularmente brutal, que, según la prensa, ni siquiera él mismo recordaba con claridad. Grimsby fue condenado a morir en ese infame instrumento que todos consideraban una reliquia bárbara del pasado. El día de la ejecución, la plaza estaba más llena que nunca. Los periódicos habían anunciado que sería un evento que nadie querría perderse. La gente llegó temprano, algunas damiselas con vestidos impecables y corsés apretados, otras con ojos llenos de lágrimas, hombres con sus bastones en mano y niños que, con la inocencia que los caracteriza, no entendían del todo lo que verían. Pero Arthur Grimsby no era un hombre cualquiera. Se presentó con una calma aterradora, casi burlona. Cuando lo ataron a ese banco cruel, se permitió una última sonrisa sarcástica hacia el verdugo, como retándolo a hacer su peor trabajo. El verdugo, veterano de 1000 tormentos, empezó a girar el tornillo, primero lentamente, casi con respeto, pero conforme la argolla apretaba, el rostro de Grimsby comenzó a cambiar. No era solo el dolor físico, era el choque de la voluntad humana contra la maquinaria estatal. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en el público, retando a cada espectador a mirar más allá del morbo. Pasaron minutos interminables para todos, y algo inesperado ocurrió. Arthur no sucumbía. Su cuerpo se retorcía, la piel se ponía roja, casi púrpura, pero su mirada era la de un hombre que estaba a punto de reescribir las reglas del juego. Los giros del tornillo continuaron, cada uno una promesa de muerte segura, pero la vida se aferraba como nunca antes. Algunos empezaron a murmurar que el garrote estaba fallando, otros que el condenado era un demonio encarnado. Finalmente, tras 14 vueltas del tornillo,
Un chasquido seco resonó. No fue la fractura del cuello, sino el estallido de un hueso que ningún verdugo esperaba romper antes de la muerte. Grimsby cayó inconsciente, y el verdugo se apresuró a completar el trabajo con un golpe certero, un final que nadie se atrevió a aplaudir. La ejecución de Arthur Grimsby pasó a la historia como un ejemplo macabro de la tortura prolongada, pero también como un punto de inflexión. Los debates en los salones londinenses y en los periódicos se intensificaron. ¿Era realmente humano, o siquiera moral, seguir usando un instrumento tan cruel? Sin embargo, el garrote vil romano continuó siendo un símbolo del poder implacable, una muestra de que el sufrimiento humano podía ser manipulado con arte y precisión. Así que la próxima vez que escuches hablar de este temible artefacto, recuerda a Arthur Grimsby, el hombre que se negó a morir rápido y que convirtió la lenta agonía en una lección imborrable para toda una era. La sociedad victoriana, un elegante teatro de moralidad estricta y costumbres pulcras, pero con un gusto oscuro por el espectáculo sangriento. No nos engañemos. Estos señores y damas podían condenar la brutalidad con una mano, mientras con la otra aplaudían cuando la justicia ponía en escena un show de horror con el garrote vil como protagonista. Pero, como en toda tragedia digna de Shakespeare, la contradicción empezó a hacerse evidente. Mientras los periódicos llenaban sus páginas con descripciones grotescas y vívidas de ejecuciones, en los salones y cafés se comenzaban a escuchar susurros incómodos. ¿Hasta cuándo? Fue en esos susurros donde germinó una semilla de humanidad o, al menos, de sensatez. Los movimientos sociales de la época, que ya luchaban por la abolición de la esclavitud, mejores condiciones laborales y derechos para las mujeres, empezaron a mirar con recelo el uso de métodos de tortura, como el garrote. Era posible que una civilización que se enorgullecía de sus avances científicos y su cultura aún se regocijara con un instrumento que convertía la muerte en un lento suplicio. La respuesta estaba a punto de llegar, y no sin drama. Críticos y escritores se alzaron en defensa de la dignidad humana, aunque claro, con el sarcasmo fino que caracteriza a los intelectuales de la época. George Bernard Shaw, por ejemplo, no perdió oportunidad para ridiculizar la pompa fúnebre del garrote con frases que aún resuenan. Nada dice civilización como un aparato diseñado para destrozar tu cuello, mientras la sociedad mira con gafas de oro. La prensa sensacionalista, que había alimentado el morbo por años, empezó a sentir la presión de una opinión pública cada vez menos tolerante. Pero la maquinaria del Estado no se rindió tan fácil. La justicia victoriana, esa mezcla de severidad y teatro, defendía el garrote con uñas y dientes. Argumentaban que el miedo al castigo era el mejor método para mantener el orden, que eliminar ese castigo sería abrir la puerta a la anarquía y el caos. Por supuesto, esta lógica tenía el mismo sentido que decir que debemos seguir usando la tortura porque eso asegura que la gente se porte bien en la fila del supermercado. Pero nadie dijo que la política fuera lógica, especialmente cuando se juega con vidas humanas. En los tribunales y parlamentos, debates apasionados llenaron las cámaras. Unos defendían la tradición, otros clamaban por la modernidad y la humanidad. El garrote, símbolo de una época que quería ser vista como avanzada, pero que no podía despegarse de sus sombras, empezó a ser cuestionado hasta en sus fundamentos más básicos. Y así, el garrote comenzó a caer en desgracia, relegado primero a las ejecuciones menos populares y luego, poco a poco, olvidado, como un instrumento obsoleto que la historia trataría de enterrar, aunque siempre con un susurro de advertencia. Así fue como la justicia se volvió espectáculo y el sufrimiento un acto público. Los últimos días del garrote vil romano fueron como el lento ocaso de una estrella caída, inevitable, doloroso y marcado por la resistencia a desaparecer. En los pasillos del poder,
Entre susurros y puñaladas políticas, se libró una batalla encarnizada entre los nostálgicos de la crueldad institucional y quienes ansiaban cerrar ese capítulo oscuro de la historia. Pero el garrote no se rindió sin antes dejar su sello imborrable, ni sin escenificar su última función macabra con el dramatismo que solo él podía ofrecer. En 1895, la plaza pública volvió a vestirse de luto y espectáculo para una ejecución que quedaría grabada en la memoria colectiva. El condenado, un hombre llamado Edward Mallory, era acusado de un crimen que para la época merecía sin discusión la pena capital. Pero su destino con el garrote fue diferente en la lentitud del aparato y la tenacidad del verdugo. Se convirtieron en protagonistas de un verdadero duelo a muerte. Los espectadores, ávidos de morboso entretenimiento, pronto se dieron cuenta de que algo no iba bien. El tornillo giraba, apretaba, pero la muerte parecía rehusarse a llegar. El tiempo se estiró, las horas pasaron y el cuerpo de Mallory resistía lo indecible. Algunas voces comenzaron a murmurar, otras a gritar, y la escena se transformó en un espectáculo grotesco que desdibujaba la delgada línea entre justicia y tortura pública. Fue un recordatorio brutal de la naturaleza imperfecta y cruel del garrote, en un aparato diseñado para ser un castigo eficaz, pero que a menudo se convertía en un martirio interminable. La agonía del condenado se volvió un espejo donde la sociedad victoriana tuvo que mirarse a sí misma, enfrentando la hipocresía de un sistema que predicaba la moral y la civilidad, pero que aún se deleitaba en la brutalidad. Finalmente, Edward Mallory cayó, no con la dignidad que alguna vez se le supuso, sino con el cuerpo destrozado y la voluntad quebrada. La multitud, que al principio se mostró fascinada, terminó por dispersarse en silencio incómodo, como si hubieran presenciado algo que ninguno de ellos quería admitir. La muerte lenta y cruel ya no era espectáculo, sino un horror que debía desaparecer. A partir de ese día, la presión pública creció exponencialmente. El garrote vil romano, ese temible artefacto que había sido la pesadilla de tantos, comenzó a ser relegado oficialmente al pasado prohibido y reemplazado por métodos de ejecución más humanitarios, si es que tal cosa existe, en el acto de quitar una vida. Y así, la era del garrote terminó, pero su legado oscuro quedó tatuado en la memoria colectiva, como un recordatorio terrible de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder se viste de justicia. La historia oficial dirá que el garrote vil romano fue finalmente abolido, archivado en los oscuros inventarios de los museos judiciales o, en el peor de los casos, olvidado en sótanos húmedos. Pero lo que no se cuenta, lo que los libros no gritan es el precio que pagaron aquellos que estuvieron demasiado cerca de esa máquina. Porque mientras el hierro se oxidaba y las tablas se apolillaban, las mentes de los hombres que lo usaron, que lo vieron actuar, que escucharon el crujir de los huesos y el lento cese de la respiración, esas mentes jamás descansaron. Los verdugos, esos personajes temidos y rechazados a partes iguales, eran hombres condenados a su propio infierno particular. A pesar de las fachadas de profesionalismo que mostraban en público, ese aire frío, distante, en privado, no había descanso posible. Los documentos de la época, cartas olvidadas en archivos, revelan confesiones sombrías aun cuando cierro los ojos. El sonido vuelve, siempre vuelve, escribió uno de ellos, un tal Samuel Blackthorne, cuyo oficio fue ejecutor del garrote durante 15 años. Su relato hallado en un diario personal es el retrato descarnado de un alma atrapada en el remordimiento en pesadillas que lo hacían gritar en la madrugada, temblores en las manos, alcoholismo para silenciar los recuerdos, porque ¿cómo no perder el juicio después de ver la vida apagarse tan lentamente bajo tu propia mano? Y luego,
estaban las familias de los condenados. Ninguna sentencia terminaba con la muerte en el garrote. No, la verdadera tortura comenzaba después. Para los que quedaban, viudas señaladas, hijos marcados como descendencia de criminales, padres deshechos por la culpa o la vergüenza, la sociedad, siempre presta a juzgar, no otorgaba redención a quienes llevaban ese estigma. Las mujeres eran rechazadas por sus comunidades, los niños obligados a cambiar de nombre o a emigrar para escapar de la sombra de aquel estrangulamiento público. Incluso entre el pueblo, aquellos que acudían a las ejecuciones en busca de morbo terminaban por pagar su precio. En más de un testimonio de la época se habla de personas que, tras presenciar una ejecución particularmente prolongada o atroz, no podían volver a dormir sin encender velas por temor a los susurros en la oscuridad. Se decía que el alma del ajusticiado quedaba atrapada en la plaza, vagando entre los adoquines como un lamento. Y en una sociedad tan supersticiosa como la victoriana, no faltaron historias de espectros, visiones y maldiciones ligadas al último aliento de los condenados. Así, aunque el garrote vil fuese finalmente retirado del escenario público, la tragedia no se limitó a las víctimas directas. No, su sombra se extendió por toda la sociedad, un eco tenebroso que recordaba a cada generación futura que el horror humano, cuando se maquilla de justicia, deja cicatrices mucho más profundas de lo que un simple decreto de abolición puede sanar. Pero el garrote vil, el viejo monstruo de hierro, no se fue en silencio. No, jamás, porque hay algo que la humanidad hace con sus horrores más profundos, los transforma en leyenda. Y en la Inglaterra victoriana, una época de novelas góticas, de teatros oscuros y pasillos alfombrados, donde la hipocresía y la represión sexual hervían bajo cada corsé y cada levita. El garrote se convirtió en un símbolo irresistible. No pasó mucho tiempo después de su abolición para que escritores, dramaturgos y hasta los nacientes cronistas del cinematógrafo se apropiasen de su imagen. En las novelas de horror, el verdugo con su tornillo letal empezó a aparecer como una sombra recurrente, un reflejo de la justicia corrupta, de la venganza desmedida o del poder desenfrenado del Estado. ¡Qué ironía! Una máquina pensada para impartir orden, que acabó simbolizando todo lo podrido que había en el corazón del sistema. En el teatro londinense, las representaciones de ejecuciones con garrotes se volvieron populares casi morbosas. Se recreaban con un detallismo escalofriante, al punto que en ciertas funciones, las damas de alta sociedad, esas mismas que en los salones clamaban por la virtud y la decencia, se desmayaban en sus butacas, solo para luego contar entre sus amistades lo impresionante del espectáculo. ¿Cómo ves? La doble moral de la era victoriana era tan resistente como el propio acero del garrote. Y cuando llegó el cine, esa fábrica de sueños o pesadillas, la figura del garrote vil encontró una nueva vida. Los primeros filmes mudos de horror mostraban verdugos anónimos, girando lentamente el tornillo sobre víctimas que miraban con ojos de terror. No hacía falta sonido en el mero gesto del verdugo. Ese movimiento calculado de la manivela bastaba para helar la sangre del público. La angustia se transmitía sin palabras, un lenguaje universal del horror. Pero quizás lo más perturbador fue cómo el garrote se convirtió en un símbolo en el imaginario colectivo. Ya no importaba que fuera un método obsoleto o ilegal en la mente del pueblo. Representaba la opresión en justicia, la crueldad escondida bajo la máscara de la ley, y cuando un símbolo cala tan hondo en la cultura, se vuelve inmortal. Así, aunque los verdugos colgaran sus capas y el aparato fuera desmontado, el garrote vil siguió girando en los relatos, en las pesadillas, en las obras y en los susurros de la historia, porque hay horrores que no necesitan tornillos de acero para seguir apretando la conciencia de un pueblo. Uno podría pensar que con el paso de las décadas,
la abolición de semejante instrumento bastaría para enterrar su memoria. Pero el garrote vil, como todo verdadero símbolo del horror humano, se convirtió en un espectro que acecha incluso en los debates más contemporáneos, porque lo que representa la capacidad del poder para disfrazar de justicia el acto más atroz sigue estando entre nosotros, de formas sutiles y sofisticadas. Ya en el siglo XX, cuando las sociedades empezaron a cuestionarse la legitimidad de la pena de muerte, el ejemplo del garrote resurgió como un fantasma incómodo en cada parlamento, en cada congreso, en cada foro internacional sobre derechos humanos. Los activistas y los filósofos del derecho no tardaron en invocarlo. Recordáis, decían, como una civilización avanzada, orgullosa de su progreso, pudo tolerar durante siglos un aparato que convertía la ejecución en una orgía de sufrimiento. ¿Y estamos seguros, preguntaban, de que los métodos actuales son tan distintos? Los testimonios de los últimos verdugos, las crónicas de espectadores, los informes forenses de ejecuciones malogradas se citaron una y otra vez en los juicios morales contra la pena capital, porque el garrote vil había demostrado algo aterrador, que no es el instrumento en sí lo que es cruel, sino el sistema que lo respalda, y que cualquier método de ejecución, por humano que se proclame, puede terminar convertido en otro garrote, envuelto en procedimientos legales, claro, pero igual de monstruoso. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la firma de tratados internacionales contra la tortura, en los alegatos que llevaron a la moratoria de la pena de muerte en Europa, la sombra del garrote flotaba sobre cada línea. Incluso en el siglo XXI, cuando los defensores de la pena de muerte enarbolan sus argumentos de justicia, orden o disuasión, los opositores todavía responden con el ejemplo del garrote. Así empezó todo, dicen, con la idea de impartir justicia. Y mirad en qué se convirtió. Y como buen símbolo oscuro, el garrote vil también se filtró en el discurso cultural, en series, películas, novelas gráficas. Cada nueva generación redescubre su horror, y al hacerlo, revive el debate, porque el garrote, oxidado y olvidado en los archivos, sigue girando en la conciencia de nuestra especie. Y cada vez que una nación se pregunta si tiene derecho a arrebatar la vida, la sombra de aquel tornillo letal regresa, preguntando con sarcasmo: ¿estamos seguros de ser tan civilizados como creemos? Los museos, esos templos de la cultura, donde los pueblos civilizados exponen con orgullo las glorias de su historia, y, en rincones más oscuros, esconden sus pecados. Y si hablamos de pecados de hierro, pocos objetos han generado una fascinación tan morbosa como el garrote vil, porque, después de ser retirado oficialmente tras los últimos crujidos y los últimos gritos apagados, no fueron los chatarreros quienes reclamaron la máquina, no. Fueron los museólogos, los anticuarios y los coleccionistas privados de artefactos macabros. En las décadas que siguieron a su abolición, una nueva fiebre recorrió Europa, la del coleccionismo de instrumentos de tortura y ejecución. Los garrotes o sus réplicas se convirtieron en piezas codiciadas. Cierta aristocracia aburrida, esos caballeros de bigote engominado y copa en mano, disfrutaban mostrando en sus salones, como si de una armadura medieval se tratara, la máquina que había cegado tantas vidas. Miren este ejemplar, decían a sus invitados, perteneció al verdugo tal, en la cárcel tal, una obra maestra del diseño punitivo. Entre risas nerviosas y copas de brandy, el morbo se disfrazaba de erudición. No solo los coleccionistas, el arte también cayó bajo el hechizo oscuro del garrote. Grabados, esculturas, incluso pinturas de vanguardia exploraban su silueta ominosa. Algunos artistas lo utilizaban como crítica al Estado, a la violencia institucionalizada. Otros sencillamente
como imán para la atención morbosa de su público. Porque no nos engañemos, hay algo profundamente humano en esa mezcla de horror y fascinación ante la muerte organizada, administrada, meticulosamente ejecutada en Londres, París, Berlín. Ciertas galerías clandestinas expusieron piezas que hacían temblar a los espectadores. En una muestra de arte decadentista de 1912, se presentó una instalación donde un maniquí de cera, con expresión de terror esculpida a mano, era ajusticiado cada noche mediante un mecanismo automático de garrote. La obra, titulada irónicamente Justicia en Marcha, fue censurada tras varias crisis nerviosas entre los asistentes. Incluso hoy, en los rincones más oscuros de Internet o en subastas privadas, los garrotes, auténticos o réplicas, circulan como tesoros de un pasado que se resiste a ser enterrado, porque para algunos, el horror del garrote vil no es una advertencia sino un fetish, una fascinación irresistible por el límite entre la vida y la muerte. Y eso quizás es el aspecto más inquietante de todos, aunque aún hoy haya quien vea en este aparato más que un recordatorio de nuestra barbarie, un objeto de deseo. Pero en el siglo XXI, ¿qué historia de horror está completa sin su buena dosis de conspiraciones, distorsiones y mitos de Internet? El garrote vil no ha sido la excepción. Lo que comenzó como un siniestro instrumento judicial terminó por alimentar todo tipo de relatos descabellados en los foros más oscuros de la red. Algunos aseguran que ciertos gobiernos totalitarios del siglo pasado, no los mencionaré, pero todos sabemos de quiénes hablamos, mantuvieron en uso variantes modernizadas del garrote para ejecuciones clandestinas. Otros, más imaginativos, hablan de sociedades secretas que habrían resucitado el aparato como ritual iniciático o incluso como forma de tortura ritualizada. Y claro, en este mundo donde todo se filtra, abundan supuestos testimonios visuales, fotos retocadas, vídeos pixelados en blanco y negro que prometen mostrar la última ejecución con garrote. Generalmente, pura fantasía alimentada por la fascinación mórbida y la ignorancia histórica. Pero más allá de esas distorsiones, queda un hecho innegable en la cultura popular. El garrote vil se ha transformado en una especie de tótem del horror institucionalizado, en videojuegos, en novelas gráficas, en películas de terror de serie B. Su imagen es invocada una y otra vez para simbolizar el lado más oscuro del poder, esa línea invisible que separa la ley de la barbarie. Porque lo que de verdad nos estremece, y en el fondo lo sabemos, no es tanto el aparato en sí, sino la aterradora facilidad con que la civilización puede justificar cualquier cosa, siempre que le demos un marco legal y un giro de manivela. Así que, la próxima vez que alguien te diga, el garrote vil era solo un método antiguo, propio de otra época, sonríe con sorna, levanta una ceja y respóndele, era mucho peor de lo que imaginas, no solo por lo que hacía al cuerpo, sino por lo que revelaba del alma humana, porque en el fondo esa es la lección que nos deja esta infernal máquina de hierro, que el verdadero horror no está en el tornillo que gira, ni en el chirrido de la madera, ni en los músculos crispados de la víctima, sino en la mirada serena del funcionario, en la pluma que firma la sentencia, en la multitud que observa sin pestañear. El garrote vil no fue simplemente un aparato de ejecución, fue el espejo en el que se reflejaron los rincones más oscuros de nuestra civilización. Y ese espejo, querido espectador, aún no se ha roto. Nos vemos en el siguiente video.